Capítulo 1. El eco de un puerto y el aliento del viento. El aire en el Lower East Side de Manhattan no era un aire cualquiera, era una sopa densa de aliento humano y carbón quemado, un sudor de pescado y cloaca, un lamento perpetuo de los muelles. Catherine McCarty lo respiraba a bocanadas, como si cada inhalación pudiera llenar el vacío que su joven corazón acarreaba desde la lejana Irlanda. Sus ojos, antes verdes y vivos, se habían teñido de un gris opaco, el mismo tono de la niebla que a veces devoraba los barcos en el puerto, o de la miseria que se aferraba a los bajos de las faldas de las mujeres de Five Points. Para William Henry, su hijo mayor, el mundo era un caleidoscopio de gritos y sombras. Los niños, pequeños fantasmas famélicos, correteaban entre los carros de vendedores ambulantes, los montones de basura y los charcos de una lluvia eterna, sus risas roncas ahogadas por el estruendo de los caballos y el vocerío incesante de los inmigrantes. William, o Henry, como le llamaba su madre en esos momentos de rara ternura, era un niño menudito, con la piel pálida de quien ve poco el sol y los ojos de un azul tan claro que a veces parecían transparentes. Observaba. Observaba cada gesto, cada mendrugo que caía al suelo, cada puñetazo en una esquina sombría. Era una esponja silenciosa, absorbiendo la crudeza del barrio, un alumno precoz en la escuela de la supervivencia. Catherine se deslomaba en lavaderos mugrientos o limpiando las casas de los señores de la Quinta Avenida, dejando a Henry al cuidado de su hermano menor, Joseph. Joseph era un renacuajo risueño, ajeno aún a la dureza del mundo, un rayo de sol pálido en la penumbra de su hogar, una habitación lúgubre que compartían con otras dos familias, cada una con su propio cúmulo de pesares. Henry, a sus 6 años, cargaba ya el peso de ser el hombrecito de la casa, una carga invisible que le apretaba el pecho. A veces, Joseph lloraba por hambre o por frío, y Henry lo acunaba con una destreza impropia de su edad, susurrándole promesas de un futuro incierto, de un lugar donde el sol brillara de verdad y no hubiera que pelear por cada migaja. Pronto, Joseph, le decía, su voz apenas un murmullo, pronto saldremos de aquí. Mamá lo promete. Catherine sí lo prometía. Sus ojos, aunque velados por el cansancio, brillaban con una obstinación feroz. En cada centavo ganado, en cada dolor de espalda, había un solo pensamiento, el oeste. Había escuchado historias, cuentos que la gente contaban en voz baja, de tierras vastas, de aire puro, de oportunidades. Un lugar donde la tuberculosis no se adhería a los pulmones como un hongo, donde los niños podían crecer sin el hedor de la miseria. Para ella, el oeste era una promesa. Para Henry, era un dibujo en su mente, un paisaje sin grises, donde no hubiera cabida para los matones del callejón ni para los ratones que correteaban por sus pies al anochecer. Un día, el día en que la promesa dejó de ser un susurro para convertirse en un rugido, Catherine los sentó a ambos en el suelo frío de su habitación. Joseph, ajeno a la solemnidad del momento, jugaba con un botón desprendido. Henry la miraba, sus ojos demasiado grandes para su cara pequeña. «Nos vamos, chicos», anunció Catherine, su voz grave pero firme. «Nos vamos al oeste. A Indiana». Henry no entendía la palabra Indiana, pero comprendía oeste. Era sinónimo de huida, de un nuevo comienzo. Un escalofrío, no de frío sino de emoción, le recorrió la espalda. Sentía el aire denso de Nueva York atragantado en sus pulmones. La idea de un lugar donde el aire fuera distinto, donde el horizonte no estuviera bloqueado por muros de ladrillo y donde el sol no fuera un recuerdo lejano, era un anhelo que no sabía que tenía. El viaje fue una tortura silenciosa. Kilómetro tras kilómetro, el traqueteo del tren se convirtió en una canción de cuna monótona que adormecía a Joseph y sumía a Henry en un estado de vigilia constante. Veía el paisaje cambiar, los edificios dando paso a campos verdes, los campos a llanuras. El aire, a medida que avanzaban, se volvía más nítido, más cruel con el olfato. Ya no era el hedor de los muelles, sino el de la tierra mojada, el de la madera quemada, el de los animales. El polvo, ese compañero ineludible del viaje hacia el oeste, se colaba por cada rendija, cubriendo sus rostros, sus ropas, sus pocas pertenencias. En Indiana, la promesa se desdibujó. Era otro tipo de pobreza, más rural, pero igual de pegajosa. Catherine seguía lavando y limpiando, aunque ahora en granjas destartaladas en lugar de mansiones señoriales. Henry, a sus 11 años, ya no era solo el hombrecito, era un peón más.
sus manos, antes pálidas, empezaban a curtirse, a dolerle los huesos por el trabajo en el campo o en las granjas. Pero incluso allí, el oeste seguía llamando. La tuberculosis de Catherine, como una sombra persistente, parecía empeorar con el frío y la humedad. Nos movemos de nuevo, Henry, dijo Catherine una mañana, sus mejillas enrojecidas, su respiración más acelerada. A Kansas. Wichita. Allí el aire es más seco. Dicen. Henry no protestó. Aceptó la noticia con la misma estoica resignación con la que aceptaba el pan seco para la cena. Cada mudanza era una bofetada de realidad, un recordatorio de que la promesa de un lugar mejor siempre venía con una dosis de desilusión. Pero también era la confirmación de la tenacidad de su madre, una mujer que se negaba a doblegarse, que siempre buscaba ese pedazo de cielo prometido. Él heredaría esa obstinación, esa negativa a quedarse quieto. Wichita, 1870. Las calles eran de tierra, el viento arrastraba la arena y el olor a ganado era penetrante. Henry había aprendido a moverse entre caballos y carros, a esquivar las patadas de los búfalos que traían para sacrificar, a no hacer preguntas incómodas. Sus ojos, aún azules, ahora tenían un brillo más astuto, más escurridizo. Había aprendido a leer las intenciones en los rostros ajenos, a reconocer la sed en la mirada de un vaquero, el miedo en la de una mujer. Joseph, a sus 7 años, seguía siendo más inocente, más confiado, y Henry lo protegía con la ferocidad silenciosa de un perro callejero. La vida en Wichita era una sucesión monótona de días, hasta que, una tarde de polvo y sol, un hombre apareció en sus vidas. William Henry Harrison Antrim. Un tipo corpulento, de sonrisa fácil y ojos que prometían más de lo que daban. No era el padre que Henry nunca había conocido, pero era una figura masculina, una novedad. Antrim trabajaba en lo que podía, en la construcción o en la compraventa de ganado, y tenía una manera de hablar que a Catherine la hacía reír, una risa que Henry no había escuchado en años. Una risa que era un bálsamo para el alma de su madre, pero que a Henry le generaba una extraña punzada de recelo. Antrim hablaba del verdadero oeste, del territorio de Nuevo México, de Santa Fe, de la riqueza que esperaba a los valientes. Hablaba de un sol que curaba todas las enfermedades, de una tierra tan vasta que los problemas se perderían en el horizonte. Y Catherine, la eterna soñadora, lo escuchaba con ojos brillosos. Henry, sin embargo, lo escuchaba con un escepticismo mordaz. Los sueños de su madre siempre habían sido un preámbulo para el polvo y la desilusión. En 1873, la promesa, una vez más, tomó forma de matrimonio. Catherine se casó con William Henry Harrison Antrim en Santa Fe, Nuevo México. Joseph, con la adaptabilidad de un niño, adoptó el apellido Antrim casi de inmediato. Henry, sin embargo, se aferró al suyo. M.C. Carty. Aunque a veces, para evitar problemas, usaba el de su padrastro. O cualquier otro nombre que le conviniera en el momento. Una pequeña astucia, una primera grieta en su identidad, un preámbulo a la facilidad con la que se despojaría de sí mismo. La familia se estableció en Silver City, Nuevo México. El sol era abrasador, el aire, seco y mordaz. Era un cambio. Catherine, aunque seguía tosiendo, parecía revivir bajo ese sol implacable. Henry, con 14 años, encontró trabajo lavando platos en un hotel, fregando suelos y, a veces, jugando a las cartas en los salones. Fue allí donde sus ojos azules, antes transparentes, comenzaron a endurecerse. Los salones eran un hervidero de hombres rudos, de vaqueros, de jugadores, de la escoria que el oeste atraía. Henry los observaba, aprendiendo sus códigos, sus silencios, la velocidad de sus manos. Antrim, el padrastro, era un hombre de poca consistencia. Su interés en Catherine y sus hijos parecía evaporarse con la misma facilidad con la que el agua se secaba en el desierto. Se ausentaba por días, por semanas, dejándolos a su suerte. La tos de Catherine empeoraba, y con ella, su debilidad. Su cuerpo, frágil por años de privaciones, no pudo más. El 16 de septiembre de 1874, el sol de Nuevo México, que había prometido curar, se llevó a Catherine McCarty. Henry tenía 14 años. Miró el rostro lívido de su madre, el único pilar en su vida, el único lazo con algo parecido a la estabilidad.
Se sintió vaciado, el aire del oeste, tan prometedor, ahora le quemaba en los pulmones como veneno. Joseph, sentado a su lado, lloraba a lágrima viva, su inocencia hecha pedazos. El padrastro, Antrim, estuvo presente en el funeral, un fantasma de la promesa que había sido. Después, su interés en Henry y Joseph se disolvió como el azúcar en el café. Henry, el huérfano de 14 años, el chico de los ojos azules y la mirada astuta, se encontró solo en el vasto y cruel oeste. Sin madre. Sin padre. Sin un hogar al que regresar. Una semana después del entierro de Catherine, el hambre, una vieja conocida, le apretó el estómago. Desesperado, se deslizó en una despensa y robó un poco de comida. Fue atrapado. El sheriff, un hombre corpulento de bigotes tupidos, lo miró con una mezcla de lástima y hastío. Henry McCarty, dijo el sheriff, su voz grave como el gruñido de un oso. Por hurto. Directo al calabozo, muchacho. La celda era un agujero oscuro y apestoso. El hedor a sudor, orina y miedo se le pegaba a la ropa. Henry se acurrucó en un rincón, los ojos fijos en la rendija de luz que se filtraba por la puerta. El sonido del viento aullando fuera le recordaba la libertad, el espacio abierto que ahora le era negado. No era la miseria de Nueva York, ni la monotonía de Indiana, ni la dureza de Kansas. Era un nuevo tipo de opresión, más personal, más humillante. 2 días después, la oportunidad llamó, no con una voz, sino con el crujido de una madera carcomida. La chimenea de la celda, antigua y mal construida, tenía un agujero apenas lo suficientemente grande para un cuerpo delgado como el suyo. Henry la observó. Midió la distancia, sintió la textura de la piedra, calculó el ángulo. Un matón del pueblo, un tal George Schaefer, también detenido, lo miraba con una risa sarcástica. «Vas a llorar, chico», se burló Schaefer, su aliento apestando a licor barato. «¿O vas a dejar que te pudras aquí?» Henry no respondió. Solo miró a Schaefer, luego a la chimenea. La astucia, esa chispa que había cultivado en las calles de Nueva York y en los salones de Silver City, se encendió en sus ojos. Un plan, arriesgado y audaz, comenzó a gestarse en su mente. Mientras Schaefer roncaba en su catre, Henry se deslizó hacia la chimenea. La oscuridad lo engulló. El hollín le cubrió la piel, pero él no sintió nada. Solo la adrenalina, ese cosquilleo eléctrico que anunciaba un punto de no retorno. Se deslizó, luchó, sus pequeños músculos tensos, hasta que sintió el aire libre en su rostro. Escapó. Era el 25 de septiembre de 1875. El Silver City Herald, un periódico local, publicó la noticia en su página de sucesos. Henry McCarty, un joven de 14 años, se ha fugado de la cárcel. Se sospecha de hurto. El nombre, William Henry McCarty Jr., comenzaba a desvanecerse. En su lugar, el muchacho delgado de los ojos azules y la sonrisa astuta, un fantasma en el inmenso y despiadado paisaje del oeste, comenzaba a forjar su propia leyenda, un susurro que se convertiría en un grito, y luego, en una bala. La infancia había terminado. El Kid estaba a punto de nacer. Capítulo 2. El sabor amargo de la libertad y el filo de la necesidad. El aire frío de la noche, una bocanada limpia tras la asfixia de la celda, era para Henry tanto una bendición como una maldición. Había escapado, sí, pero ¿a dónde? Silver City dormía bajo una luna cruel que revelaba cada sombra, cada escondrijo. Su estómago rugía. El hambre era un compañero constante, una bestia insidiosa que le recordaba su insignificancia en este mundo vasto e indiferente. 15 años. 15 años y ya era un paria. Un fugitivo. Se movía como una sombra, sus pequeños pies descalzos sobre la tierra fría, los ojos fijos en la casa de su padrastro. Antrim. El hombre que se había casado con su madre, que había prometido un futuro, y que ahora se había desvanecido como el humo de un cigarro. La furia, un fuego lento y persistente, comenzó a arder en el pecho de Henry. No era la rabia descontrolada de un niño, sino la ira fría de quien ha sido traicionado. Se coló en el patio trasero de Antrim, un fantasma en la noche. La puerta de la caballeriza estaba entreabierta. Adentro, las formas borrosas de una silla de montar, un rifle apoyado contra la pared.
Y colgado en una percha, un revólver. Las manos de Henry temblaron al tocar el acero frío del arma. Un Colt de calibre respetable. Pesado. Su tacto era extraño, ajeno, pero al mismo tiempo extrañamente familiar, como si siempre hubiera estado destinado a sostenerlo. Era una llave. Una promesa de poder en un mundo que solo entendía la fuerza. Se guardó el revólver en la cintura, bajo la camisa. Le dolería al andar, pero era un dolor necesario. De la caballeriza tomó también una manta vieja y un poco de carne seca que encontró en una bolsa. No vio a Antrim. Mejor así. La confrontación, por el momento, no era lo que buscaba. Solo supervivencia. La mañana lo encontró a kilómetros de Silver City, oculto en una cueva pequeña y polvorienta. La carne seca era dura, casi incomible, pero le dio algo de fuerza. El sol, implacable, le recordaba que estaba en el desierto. La libertad era un concepto cruel. Te liberaba de las rejas, sí, pero te ataba a la necesidad. Así comenzó su vagar. Días que se fundían en noches, noches que daban paso a nuevos amaneceres, todos marcados por la misma búsqueda, comida y refugio. Robaba lo que podía, se colaba en campamentos de vaqueros para llevarse algún resto de comida, dormía bajo las estrellas. Su cuerpo se adaptaba. Se volvió más delgado, más ágil. Sus ojos, azules y penetrantes, adquirieron la capacidad de ver en la penumbra, de detectar el peligro antes de que se manifestara. El arma de Antrim era su única compañía, un peso constante que le recordaba su nueva identidad. A veces, se cruzaba con otros vagabundos, hombres curtidos por el sol y la desesperación. Algunos eran silenciosos, otros intentaban hablarle. Henry era parco en palabras. Había aprendido que el silencio era una armadura, que el hablar demasiado revelaba demasiado. No era un niño, no del todo. Tampoco un hombre. Era algo intermedio, una crisálida que esperaba su momento. Fue en uno de esos campamentos improvisados, cerca de un abrevadero para ganado, donde conoció a Jesse Evans. Jesse era un hombre curtido, de facciones duras y una cicatriz que le cruzaba la ceja. Se había ganado la vida con trampas, con robos menores, con el filo de un cuchillo si la situación lo ameritaba. Vio a Henry acurrucado junto al fuego, el brillo de un revólver apenas visible bajo su ropa. ¿Qué hace un mocoso como tú tan lejos de casa?, preguntó Jesse, su voz ronca. Henry no respondió de inmediato. Levantó la vista, sus ojos azules fijos en los de Jesse, una mirada que contenía más preguntas que respuestas. No tengo casa, dijo finalmente, su voz era aún un murmullo que se perdía con el viento. Jesse soltó una carcajada seca. Bienvenido al club, muchacho, ¿tienes fuego en esa pistola, o solo es un peso muerto? Henry, sin decir palabra, sacó el Colt. Era un gesto simple, pero cargado de desafío. Lo sostuvo con firmeza. Jesse asintió, su mirada se detuvo en el arma, luego en el rostro de Henry. Así que sabes cómo usarla, ¿y cómo te llamas, muchacho sin casa? Henry respondió. Solo Henry. Pues, Henry, dijo Jesse, tendiéndole un trozo de carne de conejo asada, parece que el desierto te está enseñando rápido. Pero el desierto tiene dientes. Y a veces, esos dientes son de hombre. Así fue como Henry se unió a Jesse Evans y su pequeña banda, una colección de forajidos de poca monta que vivían al día, robando caballos y ganado, y a veces, cometiendo asaltos más audaces cuando la oportunidad se presentaba. Jesse le enseñó a cabalgar con el viento, a rastrear huellas, a disparar con precisión sin gastar una bala de más. Henry, que ya era un aprendiz rápido, se volvió un maestro. La pistola se convirtió en una extensión de su brazo, el disparo, en una sinfonía mortal que resonaba en sus oídos. No había sentimentalismos en la banda de Jesse. No había charlas sobre moralidad. Solo la ley del más fuerte, la ley de la supervivencia. Henry aprendió a robar sin remordimientos, a mentir sin titubear. El brillo de sus ojos azules, antes el de un niño, ahora contenía el destello frío de un depredador. La necesidad, esa maestra cruel, le había enseñado a priorizar la vida propia por encima de todo. Una tarde, mientras la banda planeaba un asalto a una caravana de ganado en un paso estrecho, Jesse le explicó a Henry el plan. Sus ojos, usualmente apagados, brillaron con una luz extraña. Vas a estar en la retaguardia,
Henry, dijo Jassy, señalando un mapa rudimentario con un dedo sucio. Si algo sale mal, si los vaqueros nos flanquean, tu trabajo es mantener la posición. No dejes que nadie pase, ¿entendido? Henry asintió. La tensión le arañaba la garganta. Era la primera vez que se enfrentaría a hombres con armas. La primera vez que su habilidad con el Colt sería puesta a prueba en una situación real. El asalto fue un caos. El eco de los disparos resonaba en el cañón, el grito de los vaqueros se mezclaba con el mugido aterrorizado del ganado. Henry, apostado en una roca elevada, observaba el pandemonio. De pronto, un grupo de vaqueros, más audaces, comenzó a flanquearlos. Venían directos hacia él, sus rostros tensos, sus ojos llenos de furia. El corazón de Henry latió con una fuerza ensordecedora. Era el miedo, sí, el miedo primario a la muerte. Pero también había otra emoción, una extraña mezcla de adrenalina y desafío. Alzó su revólver. Los disparos resonaron. Uno. Otro. Las balas silbaban en el aire. La primera bala de Henry encontró su blanco, un vaquero que cayó de su caballo con un grito ahogado. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. La sangre se le heló en las venas, pero al mismo tiempo, una extraña calma se apoderó de él. Era la calma del cazador. Los vaqueros, sorprendidos por la puntería inesperada del joven, dudaron. Eso fue suficiente. El resto de la banda de Jassy Evans había logrado dispersar al ganado y escapar. Henry, sin vacilar, se descolgó de su posición y corrió tras ellos. Sus piernas eran rápidas, sus movimientos, precisos. Cuando se reunió con Jassy y los demás, la noche caía. Jesse lo miró con una expresión que Henry no había visto antes, una mezcla de asombro y respeto. Joder, Henry, dijo Jassy, sacudiendo la cabeza. No sabía que tenías ese fuego dentro. Disparaste como un diablo. Un diablo, ¿cómo te llamarás ahora? Ya no eres solo Henry. Henry se quedó en silencio un momento, el humo de la pólvora aún en su nariz, el eco de los disparos en sus oídos. La luna se elevaba, grande y plateada, sobre el desierto. Levantó la vista hacia Jassy, sus ojos, antes azules transparentes, ahora reflejaban la luz de la luna con un brillo gélido. ¿Me llaman? Kid, dijo. El Kid, la voz era la misma, aún joven, pero había una nueva cadencia, un nuevo eco. Era el eco de la sangre derramada, de la libertad conquistada a punta de pistola. El Kid había nacido. Y el desierto, vasto e indiferente, sonrió. Sabía que había encontrado un nuevo hijo. Un hijo que dejaría una marca indeleble en su piel de polvo y leyendas. Capítulo 3. El bautismo de fuego y el aroma de la pólvora. El nombre se le adhirió como el polvo al cuero. El Kid. No era un apodo elegido por él, sino uno impuesto por la áspera boca del desierto, por los hombres que ahora lo veían no como un muchacho asustado, sino como una amenaza silenciosa, un demonio de ojos azules. Jesse Evans lo usaba con una mezcla de respeto y advertencia, como si el apodo fuera una profesión, un destino ineludible. La banda de Jassy era una escuela de supervivencia, una universidad cruel donde la única lección importante era cómo permanecer con vida. Henry, ahora el Kid, aprendió rápido. Aprendió a dormir con un ojo abierto y la mano sobre el arma, a distinguir el galope de un caballo amigo del de un desconocido, a leer el cielo para predecir una tormenta o un día de sol implacable. Sus ropas eran andrajos, su piel, curtida por el viento y el sol, pero sus movimientos eran más fluidos, más seguros. Había dejado de ser un fantasma, se estaba convirtiendo en una sombra con colmillos. El oeste, para el Kid, no era la tierra prometida de su madre, sino un vasto tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser el último. Los ranchos eran fortalezas, los pueblos, nidos de víboras, y la ley, una broma contada por hombres armados. Jesse le enseñó a moverse entre esa telaraña, a no confiar en nadie que no fuera él mismo y, en el fondo, ni siquiera en él. Un día, el sol caía como un puñetazo sobre sus cabezas, la banda de Jassy se encontró con un pequeño campamento de prospectores. 3 hombres, harapientos y cansados, con una mula cargada de provisiones y, según la inteligencia de Jassy, con algunas pepitas de oro. Jesse se acercó a ellos con una sonrisa demasiado ancha, la mano en la culata de su revólver.
Un saludo, caballeros, dijo Jassy, su voz melosa como la miel. Solo de paso, ¿algún problema? Uno de los prospectores, un hombre joven con una barba rala, levantó la vista, sus ojos llenos de cautela. Ninguno, señor. Solo descansando. El Kid observaba desde la distancia, con el Colt Antrim en la mano, oculto bajo su gabardina. Su corazón latía con un ritmo sordo. Había visto a Jassy negociar, intimidar. Pero nunca matar a sangre fría, no así. La tensión era palpable, un nudo en la garganta. La voz de Jassy se volvió más dura. Pues me parece que tienen más de lo que necesitan, amigos. Y nosotros, menos. La conversación se tensó. El prospector más joven se levantó, su mano derecha se deslizó hacia la empuñadura de su propio revólver. Jassy lo vio. En un movimiento que el ojo apenas podía seguir, la mano de Jassy se movió, el acero brilló, y el disparo resonó en el aire seco del desierto. El joven prospector cayó al suelo, un charco oscuro extendiéndose bajo su cuerpo. El Kid se tensó. La bala había salido del cañón del revólver de Jassy. La tensión en el ambiente se transformó en una atmósfera de horror. Los otros dos prospectores levantaron las manos en señal de rendición, sus rostros pálidos de terror. No opusieron resistencia mientras los hombres de Jassy les arrebataban sus pertenencias. Pero el Kid no podía apartar la mirada del cuerpo inerte del joven. Era la primera vez que veía la muerte tan de cerca, tan casual. Más tarde, mientras la banda se alejaba con el botín, Jassy lo miró, sus ojos oscuros con una mezcla de desafío y una extraña amabilidad. ¿Qué pasa, Kid?, preguntó Jassy, su voz baja. ¿Te arrugaste? Era la primera vez que veía sangre de verdad. El Kid lo miró, sus ojos azules fijos en los de Jassy. No había lágrimas, no había miedo. Solo una fría observación. No me arrugué, respondió el Kid, su voz inusualmente firme. Solo, era un muchacho. Como yo. Jassy soltó una carcajada ronca, sin humor. El oeste no distingue entre muchachos y hombres, Kid. Solo entre vivos y muertos. No te apegues a eso. La lástima es un lujo que no podemos permitirnos. Es lo que te mata. Pero la imagen del joven prospector, su rostro pálido y la vida escapando de sus ojos, se grabó en la mente de Henry. Una semilla de disonancia, un atisbo de lo que significaba ser malo de verdad. Él robaba para sobrevivir, sí. Pero la muerte a sangre fría, eso era otra cosa. Sin embargo, a pesar de esa sombra moral, el instinto de supervivencia de Henry era implacable. En su mente, una voz, quizás el eco de la obstinación de su madre, le susurraba, no te dejes atrapar. No te dejes matar. Unos meses después, el Kid se encontró en una partida de póker en un sucio salón de Fort Grant, Arizona. Había ahorrado unas cuantas monedas de los últimos robos. Sentado frente a él estaba Frank Cahill, el herrador del campamento, un hombre corpulento y pendenciero que se había ganado la reputación de ser un matón. Las cartas volaban, la tensión era palpable. El Kid, aunque joven, tenía una habilidad innata para leer a la gente, para detectar el temblor en una mano, el brillo en unos ojos. Y Cahill, esa noche, estaba perdiendo. Y a los perdedores, el Kid había aprendido, no se les negaba un aliciente. Cahill, con el rostro enrojecido por la ira y el alcohol, golpeó la mesa con el puño. Trampa, estás haciendo trampa, mocoso. El Kid levantó la vista, sus ojos azules, inexpresivos, fijos en los de Cahill. No hago trampa. Solo juego mejor. La risa de los otros jugadores se desvaneció. El aire se volvió espeso. Cahill se levantó de un salto, su silla chirrió contra el suelo. Era una mole de hombre, 3 veces el tamaño del Kid. Te voy a enseñar a jugar mejor, pequeño bastardo, gruñó Cahill, su mano se deslizó hacia la culata de su propio revólver. El Kid no se movió. Su rostro era una máscara. Había visto esta escena 100 veces en su mente, en las historias contadas por los hombres de Jassy. Era el momento decisivo. La mesa de póker era el nuevo campo de batalla. Piénsalo bien, Cahill, dijo el Kid, su voz baja, casi un murmullo, pero con un filo de acero. Hay muchos ojos aquí. Y mi puntería no falla. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los hombres contuvieron la respiración.
Cahill dudó. El Ked tenía fama de ser rápido con el arma, un muchacho que había matado ya en el desierto. Cahill era un matón, no un suicida. La amenaza era clara, el mensaje, enviado sin necesidad de disparar. Cahill resopló, su cara aún roja, pero el fuego en sus ojos se había apagado. Se desplomó en su silla, derrotado. El Ked lo miró un segundo más, sus ojos sin emoción, y luego volvió a sus cartas, como si nada hubiera pasado. Esa noche, el Kid no ganó mucho dinero, pero ganó algo más valioso, respeto. Se había enfrentado a un hombre más grande, más viejo, y lo había desarmado solo con su mirada y su reputación. Era la astucia, esa chispa inteligente que había heredado del Lower East Side, lo que le daba ventaja. No siempre se necesitaba la fuerza bruta, a veces, un buen farol era más efectivo que una bala. La noticia de su confrontación con Cahill se extendió. Los murmullos lo seguían, su nombre era susurrado en los salones y en los campamentos. El Kid, el que no tiene miedo. La oscuridad, esa aura de peligro que lo rodeaba, se hacía más densa. Pero en su interior, Henry sabía que no se trataba solo de miedo. Se trataba de estrategia. Se trataba de sobrevivir. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía sus propios planes. La vida con la banda de Jassy era volátil. Los rencores, las desconfianzas, la constante amenaza de la ley, todo se sumaba. Henry había visto suficientes peleas, suficientes traiciones. Y su propia conciencia, esa voz silenciosa que no lo abandonaba del todo, le susurraba que el camino con Jassy Evans solo podía terminar de una manera, en una tumba sin nombre o en una soga al cuello. El Kid se había adaptado. Se había endurecido. Había aprendido las reglas no escritas del oeste. Pero dentro de él, algo aún se resistía a ser completamente consumido por la oscuridad. Y esa resistencia, esa pequeña llama, sería lo que, paradójicamente, lo convertiría en el héroe villano, en la leyenda, que estaba destinado a ser. Su camino se bifurcaba de nuevo, dejando atrás a los forajidos para enfrentarse a su propio destino solitario. El desierto lo esperaba. Y el Kid estaba listo para caminarlo solo. Capítulo 4. La ley del revólver y el eco de la traición. El polvo de Fort Grant seguía pegado a sus botas, pero la reputación del Kid lo precedía, un aura de peligro que lo envolvía como una segunda piel. Tras la confrontación con Cahill, el murmullo de su nombre adquirió un nuevo matiz, no solo era un fugitivo, sino uno que no se amilanaba. Ese reconocimiento silencioso fue un combustible. Le dio una confianza que antes no poseía, un brillo en la mirada que podía congelar la sonrisa de un bravucón. Se despegó de la banda de Jassy Evans sin un adiós. Una noche, simplemente, no apareció en el campamento. No hubo explicaciones ni lamentos. El oeste era así, se unían por necesidad, se separaban por instinto. El Ked sabía que su camino ya no era el de los robos de poca monta. Algo dentro de él, una ambición aún sin nombre, le decía que estaba destinado a algo más, o a algo peor, dependiendo de la perspectiva. Vagó por los territorios de Arizona y Nuevo México, su silueta delgada recortada contra el horizonte implacable. Se ganaba la vida con trabajos ocasionales en ranchos, con apuestas en salones, siempre con el revólver de Antrim cerca, una constante amenaza y una promesa. En sus andanzas, conoció a toda la gama de personajes que habitaban esa tierra salvaje, vaqueros, indios, mexicanos, soldados, forajidos de distintas calañas y los incipientes hombres de ley. Aprendió a hablar español con fluidez, a negociar con acentos y a entender el lenguaje de los ojos en un mundo donde las palabras a menudo eran trampas. La soledad era su compañera más fiel. No era una soledad melancólica, sino una que le permitía observar, aprender y adaptarse. Era un observador nato, y su memoria fotográfica, combinada con su astucia, le permitía catalogar rostros, recordar promesas y detectar las debilidades en los demás. Era como si, al haber perdido todo tan joven, hubiera ganado una especie de superpoder, la capacidad de leer la vida con una claridad brutal. Fue en una de esas paradas, en un rancho cerca del río Gila, donde el destino le presentó a Frank Pewindi Cahill nuevamente, esta vez bajo una luz diferente. Cahill no era un hombre de ley, pero se había postulado como blacksmith, herrero, civil para el ejército en Camp Grant.
Los caminos del Kid y Cahill se cruzaron de nuevo en un saloon, donde la bebida, la música desafinada y el humo de los cigarrillos creaban una atmósfera cargada. Cahill, con algunas copas de más, lo vio. Su rostro se descompuso en una mezcla de rabia y vergüenza. La última vez, el Kid lo había humillado. Esta vez, Cahill quería venganza. Y el alcohol le dio el coraje que le había faltado. Así que aquí está el pequeño tramposo, bramó Cahill, su voz retumbando sobre el murmullo del saloon. Se abrió paso entre la gente, su mirada fija en Henry. ¿Vienes a robar otra vez, muchacho? El Kid, que estaba apoyado en la barra bebiendo un refresco, se giró lentamente. Sus ojos azules, inexpresivos, se posaron en Cahill. Había aprendido a no reaccionar con ira, la calma era su arma más potente. Cahill, dijo el Kid, su voz baja y uniforme. No hay necesidad de esto. Déjalo ir. La tensión se apoderó del lugar. Los jugadores de póker detuvieron sus manos. Las camareras dejaron de servir. Todos los ojos estaban puestos en el enfrentamiento entre el gigante y el muchacho. Cahill, sin embargo, no quería dejarlo ir. La humillación era una espina en su costado. Te voy a enseñar a respetarme, bastardo sin nombre. Con un rugido, Cahill se abalanzó sobre el Kid. La reacción de Henry fue instantánea, una ráfaga de movimiento que demostraba su agilidad. Esquivó el primer golpe de Cahill, que fue un puñetazo torpe, y se deslizó por debajo de su brazo. La gente se apartó, abriendo un círculo alrededor de ellos. Cahill era una mole, el Kid, una serpiente. El herrador intentó agarrarlo, su fuerza bruta era considerable, pero Henry era demasiado rápido, demasiado escurridizo. Los golpes de Cahill eran lentos, predecibles. El Kid lo esquivaba, se movía, esperando su momento. En un instante, Cahill lo atrapó. Un brazo de hierro lo inmovilizó, y Cahill lo levantó del suelo, estrellándolo contra el suelo con una fuerza brutal. El aliento se le fue de los pulmones. Un dolor agudo le recorrió la espalda. Cahill se abalanzó sobre él, con la intención de propinarle una paliza. Fue en ese momento de desesperación, con el peso de Cahill sobre él, que la mano de Henry se deslizó hacia su costado. El revólver, el Colt Trim, su única compañía en la soledad del desierto, estaba allí. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, un gesto casi instintivo. No había tiempo para pensar. Solo para reaccionar. El disparo, un estampido que resonó en el saloon, ahogando los murmullos y los gritos ahogados de la gente. El humo de la pólvora llenó el aire. Cahill se detuvo, su peso se alivió. Un segundo después, se desplomó sobre Henry, su cuerpo inerte. El Kid lo empujó con un esfuerzo titánico. Se levantó, cojeando un poco, sus ojos buscando el rostro de Cahill. Una mancha oscura se extendía sobre la camisa del herrador. El rostro de Cahill estaba pálido, sus ojos fijos en el techo. Había muerto. Un silencio sepulcral cayó sobre el saloon. No hubo risas. No hubo gritos. Solo el lento goteo de la vida de Cahill sobre el suelo de madera. El Kid, a sus 17 años, había matado a su primer hombre. No en un tiroteo honorable, no en una emboscada planificada, sino en una pelea sucia, en defensa propia. O al menos, eso argumentaría después. El sheriff local, un hombre llamado William Bill Brady, llegó al lugar. Su mirada se posó en el cuerpo de Cahill, luego en el muchacho delgado, con el revólver aún humeante en la mano. ¿Qué ha pasado aquí, Kid?, preguntó Brady, su voz tensa, su mano cerca de su propia arma. El Kid levantó la vista, sus ojos azules, extrañamente vacíos, se encontraron con los del sheriff. Se me vino encima, sheriff. Quería matarme. Me defendí. Hubo testigos. Algunos corroboraron la historia de El Kid, otros estaban demasiado asustados para decir algo. Brady, un hombre de la ley que conocía la brutalidad del oeste, vio la situación. Era un claro caso de defensa propia. El Kid no era un asesino a sangre fría, no aún, pero la muerte de Cahill, aunque justificada en las circunstancias, marcó a El Kid de una manera que la huida de Silver City no lo había hecho. No fue solo un fugitivo, ahora era un hombre con sangre en sus manos. La noticia se extendió como un reguero de pólvora,
no solo en Silver City, sino por todos los campamentos y ranchos del territorio de Nuevo México. El Kid. El joven que había matado a un hombre en un salón. El Kid se fue de Fort Grand esa misma noche, sin esperar el juicio. La gente le temía. Lo evitaba. Y él, en cierto modo, comenzó a disfrutar de esa distancia, de ese halo de intocable. La soledad, que antes había sido su maestra, ahora se convirtió en su escudo. La ley, sin embargo, no lo olvidó. El asesinato de Cahill, aunque justificado, lo puso en el radar. Un joven, un forajido, un asesino. La línea entre héroe y villano, entre la justicia personal y el crimen, comenzaba a desdibujarse en el alma de El Kid. El revólver ya no era solo una herramienta de supervivencia. Se había convertido en un arma para forjar su destino, un destino que lo arrastraría cada vez más profundo en el oscuro corazón del viejo oeste. El aire mismo parecía susurrar su nombre. Y en cada susurro había una promesa de violencia. Capítulo 5. El Valle de los Ganaderos y el aroma de la justicia torcida. La muerte de Frank Cahill fue un punto sísmico en el condado de Lincoln. No una marca de infamia, no aún, sino una advertencia. El Kid ya no era el muchacho asustado de Silver City, era un pistolero por necesidad, un superviviente que había demostrado estar dispuesto a todo. La gente lo miraba con una mezcla de recelo y una extraña fascinación. La ley, aunque lo había dejado ir, lo tenía en el punto de mira. Sabía que no podía permanecer en Fort Grand. El oeste era vasto, pero el aire se enrarecía rápidamente para los que habían matado a un hombre, incluso en defensa propia. Así, el Kid volvió a la carretera, sus ojos azules escudriñando el horizonte. Su destino lo llevó hacia el sureste, al vasto y polvoriento condado de Lincoln, un lugar donde la ley era una broma pesada y el poder se medía en cabezas de ganado y balas de revólver. Las noticias de la floreciente industria ganadera y de las oportunidades, o los problemas, que traía, llegaban incluso a los rincones más remotos. El condado de Lincoln era un caldero a punto de hervir. El viaje fue largo, monótono y silencioso, solo interrumpido por el chirrido de su silla de montar y el constante pensamiento del hambre. A veces, las estrellas eran su único techo, otras, los pocos salones de los incipientes pueblos de vaqueros. En esos lugares, el Kid se mezclaba, observaba, escuchaba los chismes y los resentimientos que flotaban en el aire. Hablaba poco, pero su mirada lo decía todo, era un lobo solitario, buscando su lugar en la manada. El condado de Lincoln era un lugar de contrastes brutales. Por un lado, las vastas extensiones de pastos, los cielos infinitos y la promesa de una vida en la frontera. Por otro, la sombra de la casa Murphy Dolan, una poderosa corporación ganadera y mercantil que controlaba la economía local. Dominaban los comercios, los bancos, los tribunales e incluso la oficina del sheriff. Eran los reyes de Lincoln y su reino se construía sobre el monopolio y la intimidación. La gente del pueblo, los pequeños ganaderos y los comerciantes independientes, vivían bajo su pulgar, pagando precios exorbitantes por las provisiones y recibiendo precios irrisorios por su ganado. La injusticia era un sabor amargo en la boca de todos. Fue en ese escenario de tensión, en un rincón apartado del condado, donde el Kid, a sus 17 años, conoció a John Henry Tunstall. Tunstall no se parecía a nadie que Henry hubiera conocido antes. No era un vaquero rudo, ni un forajido astuto, ni un comerciante codicioso. Era un inglés, un caballero, con una educación y una visión que contrastaban brutalmente con la rudeza del oeste. Tunstall había llegado a Nuevo México con sueños de crear un rancho próspero y honesto, un lugar donde los hombres pudieran vivir y trabajar libres de la tiranía de Murphy Dolan. Había comprado tierras, ganado, y había empezado a construir una tienda que rivalizaría con la de Murphy y Dolan. El Kid lo vio por primera vez en una taberna polvorienta, donde Tunstall discutía animadamente con un par de ganaderos locales sobre los precios abusivos de la caza. Tunstall no blandía un revólver, blandía palabras, ideas. Su acento británico era un oasis en la brusquedad del dialecto del oeste. Hablaba de justicia, de competencia leal, de dar una oportunidad a los pequeños. Henry, apoyado en la barra, escuchaba con un interés que lo sorprendió a sí mismo. Algo en la pasión de Tunstall, en la rectitud de su causa, resonó con el eco de la dignidad perdida de su propia madre,
con la memoria de la injusticia que él mismo había experimentado. Unos días después, buscando trabajo honesto, o al menos lo más cercano a ello, el Kid se acercó al rancho de Tunstall. Era un lugar humilde pero bien cuidado, con el olor a madera nueva y a ganado sano. Tunstall lo recibió con una curiosidad amable, sin el recelo habitual que los hombres solían mostrar hacia el muchacho de los ojos azules y el aura de peligro. ¿Buscas trabajo, joven?, preguntó Tunstall, sus ojos brillantes y penetrantes. ¿Y qué sabes hacer? El Kid, acostumbrado a las preguntas directas y a la desconfianza, respondió con una franqueza inusual. Sé cabalgar, señor. Sé disparar. Y sé protegerme. Tunstall lo miró fijamente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. El último punto, me temo, va a ser el más útil en este condado, joven, ¿cómo te llamas? Henry, respondió el Kid, dudando un momento. Algunos me llaman Kid. El Kid, repitió Tunstall, asintiendo. He escuchado el nombre. No siempre para bien, me temo. Sus ojos se posaron en la cintura de Henry, donde se adivinaba el revólver. Pero un hombre en este lugar necesita proteger lo suyo. Y yo busco hombres leales, que no se dejen intimidar. Le ofreció trabajo como vaquero, uno de los reguladores, hombres armados que protegían las propiedades de Tunstall y la tienda que abría en Lincoln. Era un trabajo peligroso. Murphy y Dowling no veían con buenos ojos a la competencia. Pero para el Kid, era la primera vez en años que sentía que podía estar del lado de algo remotamente parecido a la justicia, a un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Trabajar para Tunstall era diferente. No había el constante miedo a la traición como con Jesse Evans. Tunstall trataba a sus hombres con respeto, les pagaba bien y creía en su causa. Para el Kid, John Tunstall se convirtió en una especie de figura paterna, un ancla en su vida turbulenta. Era un hombre que no juzgaba su pasado, solo su presente y su lealtad. Por primera vez en mucho tiempo, el Kid sintió una punzada de esperanza, un deseo de proteger algo más allá de su propia vida, pero la tensión en el condado crecía con cada día. Murphy y Dowling no iban a permitir que Tunstall les quitara su monopolio. Las amenazas se volvieron más abiertas, los encuentros más violentos. Se hablaba de desaparecidos, de robos de ganado no solo para sobrevivir, sino para dañar al oponente. El ambiente era como una mecha encendida. El Kid, con sus ojos azules, observaba. Veía a los secuaces de Murphy y Dowling, hombres como el sheriff William Brady, que trabajaba para ellos, o los vaqueros de su rancho, los Murphy Dolan Boys, con sus miradas prepotentes y sus revólveres pesados. Sabía que la paz era una quimera. La violencia no tardaría en estallar. Y cuando lo hiciera, no habría lugar para la neutralidad. Una fría tarde de febrero de 1878, la burbuja de la tensa calma estalló. John Tunstall había ido a una de sus propiedades para trasladar ganado, acompañado por algunos de sus hombres, incluido el Kid. Estaban en un lugar apartado, la calma del campo solo rota por el mugido de las reses y el silbido del viento. De repente, una silueta se recortó en el horizonte. Luego otra. Y otra. Un grupo de hombres, unos 10 o 15, cabalgando hacia ellos a toda velocidad. Entre ellos, el Kid reconoció las caras de algunos de los Murphy Dolan Boys y algunos pistoleros de la ley. El terror, frío y paralizante, le atenazó el estómago. Murphy Dolan Boys, gritó uno de los vaqueros de Tunstall. Vienen a por nosotros. Tunstall, al ver la caballería armada, supo que sus días de paz habían terminado. Eran muchos más. Un instinto de protección, de sacrificio, le recorrió. Retírense, muchachos, gritó Tunstall, su voz firme a pesar de la inminente masacre. Sálvense. Yo me quedo. Quizás pueda razonar con ellos. El Kid lo miró, incrédulo. Señor Tunstall, no, lo matarán. Son muchos. No hay tiempo, Kid, respondió Tunstall, su mirada fija en el horizonte. Vayan, ahora. Algunos de los vaqueros dudaron, otros comenzaron a dispersarse. El Kid quiso quedarse. Quiso luchar. El revólver de Antrim, su compañero en el desierto, pesaba en su mano. Pero la orden de Tunstall era clara. Con el corazón apretado por la impotencia, por la rabia, el Kid se vio forzado a huir, a cabalgar lejos,
mientras los disparos comenzaban a sonar a sus espaldas. El eco de esos disparos lo persiguió. Y la imagen de John Tunstall, el hombre que había creído en él, que le había ofrecido una oportunidad, cayendo bajo las balas de sus enemigos. El Kid, a horcajadas sobre su caballo, sintió como la esperanza que Tunstall había encendido en él se consumía, reemplazada por un fuego nuevo, más oscuro, más implacable. No era solo rabia, era venganza. Y esa venganza, pensó el Kid, sería la única ley que importaría en el condado de Lincoln a partir de ahora. El aire mismo se volvió espeso con la promesa de sangre. La guerra había comenzado. Capítulo 6. El juramento de sangre y el rugido de los reguladores. El galope de su caballo era el único sonido que el Kid escuchaba. El eco de los disparos de los asesinos de Tunstall resonaba aún en sus oídos, más fuerte que el viento que azotaba su rostro. La rabia, una furia fría y cortante como el acero, se había apoderado de él. Ya no era solo el miedo a la supervivencia, era el dolor de la pérdida, la traición a la única figura que le había tendido la mano. John Tunstall, el inglés de mirada honesta, yacía muerto, y con él, la última chispa de esperanza que Henry había guardado para sí mismo. Llegó al rancho de Tunstall cubierto de polvo, sus ojos inyectados en sangre. Los otros vaqueros, los leales a Tunstall, se habían reunido, sus rostros descompuestos por la pena y la ira. Entre ellos, el capataz Richard Dick Brewer, un hombre curtido, de mirada seria y una lealtad inquebrantable al inglés. Y Dolly, la viuda de Alexander McSween, el abogado de Tunstall, una mujer de apariencia frágil pero de voluntad de hierro, que había depositado su fe y su futuro en el sueño de Tunstall. La noticia de la muerte de Tunstall cayó sobre ellos como una piedra. Los gritos de dolor se mezclaron con los de la promesa de venganza. «Lo mataron», gritó uno de los vaqueros, golpeando una mesa. Esos bastardos de Murphy y Dowling, con el Sheriff Brady a la cabeza. Dick Brewer, con la voz grave, se dirigió a ellos. Tunstall creía en la justicia, muchachos. Y nosotros, ahora, somos su justicia. El Kid dio un paso al frente, su voz, apenas un susurro, cortó el aire tenso. No es solo justicia, Dick. Es venganza. Yo lo vi. Corrí como un cobarde mientras lo mataban. Brewer lo miró a los ojos. Vio en la mirada de el Kid no el miedo, sino un fuego helado que no conocía. No hay cobardes aquí, Kid. Tunstall quería que vivieran. Y ahora, vivos, vamos a honrarlo. Fue en ese momento, en la penumbra de una cabaña improvisada, que los hombres leales a Tunstall juraron vengar su muerte. Se llamarían los reguladores. Su misión era simple, llevar a los asesinos de Tunstall ante la justicia, por las buenas o por las malas. Y el Kid, antes un solitario, se convirtió en uno de sus miembros más feroces. El 18 de febrero de 1878, la furia de los reguladores se desató. Bajo el liderazgo de Dick Brewer, un grupo de hombres, entre ellos el Kid, Fred Wade y Henry Brown, salieron a buscar a los responsables del asesinato de Tunstall. La ley, en ese momento, era un chiste cruel controlado por Murphy y Dowling. El Sheriff Brady era un peón de la casa. No había justicia en los tribunales. Solo en el filo de un cuchillo o en la boca de un revólver. Su primer objetivo fue William Morton y Frank Baker, dos de los hombres que, según los reguladores, habían participado directamente en el asesinato de Tunstall. La persecución duró varios días. El Kid, con su instinto de rastreador, era implacable. No descansaba. No comía más de lo necesario. Sus ojos, fijados en el rastro, eran los de un sabueso persiguiendo a su presa. La promesa de venganza era el único alimento que necesitaba. Finalmente, los acorralaron. Fue en un paraje rocoso, bajo un sol que no ofrecía piedad. Morton y Baker, junto con un hombre llamado Frank McCloskey, que había sido amigo de Tunstall y luego lo traicionó, o al menos eso se creía, se rindieron a los reguladores, prometiendo acompañarlos de vuelta a Lincoln. Los reguladores, o al menos la mayoría, querían verlos juzgados, aunque la justicia fuera lenta y a menudo corrupta, pero la calma de la detención fue breve. Una tarde, mientras cabalgaban por una zona aislada, se desató el infierno. La versión oficial diría que Morton y Baker intentaron escapar. Los reguladores dirían que ellos les tendieron una emboscada, que los traicionaron.
La verdad, como siempre en el oeste, se perdió entre el humo de la pólvora y el eco de las mentiras. El Kid estaba cerca cuando ocurrió. El grito de Morton, el estampido de los primeros disparos. La escena se volvió un caos. Morton y Becker cayeron, abatidos. Y McCloskey, el que había traicionado a Tunstall, también encontró su destino. Los reguladores, en ese momento, no eran hombres de ley, eran hombres de venganza. El Kid observó la escena, su rostro impasible. No hubo alegría, ni remordimiento. Solo una fría aceptación de lo que acababa de pasar. Esta era la guerra. Y en la guerra, los hombres morían. A veces, de forma brutal. Él no había disparado las balas que mataron a Morton, Becker o McCloskey, pero era parte de ello. Era parte de esa furia colectiva. La noticia de la muerte de Morton y Becker, dos hombres que se suponía que estaban bajo la custodia de los reguladores, conmocionó el condado. La casa Murphy Dolan lo usó como propaganda, presentándolos como asesinos a sangre fría, fuera de la ley. Y el Sheriff Brady, un títere en sus manos, emitió órdenes de arresto contra los reguladores. El Kid, entre ellos. La confrontación era inevitable. La venganza de Tunstall había desatado una verdadera guerra civil en el condado de Lincoln. El Kid sabía que no había vuelta atrás. Ya no era solo un fugitivo, era un soldado en una batalla que no había buscado, pero en la que ahora estaba inmerso hasta el cuello. El 1 de abril de 1878, la tensión alcanzó su punto álgido. Los reguladores, que se habían refugiado en Lincoln, se encontraron con el Sheriff William Brady y sus ayudantes en la calle principal del pueblo. Brady, un hombre corpulento y arrogante, era la encarnación de la corrupción que los reguladores odiaban. Llevaba años al servicio de Murphy y Dolan, sus manos sucias de sobornos y abusos de poder. El Kid, junto a Dick Brewer y otros reguladores, se había apostado en una trinchera improvisada. El plan era simple, esperar a que Brady y sus hombres pasaran, y luego abrir fuego. Era una emboscada. Una ejecución, pensó Henry, pero una ejecución justa a los ojos de la venganza. Los segundos se hicieron eternos. El sol de la mañana brillaba sobre el polvo de la calle. El sonido de los cascos de los caballos de Brady y sus hombres se acercaba, lento y deliberado. El corazón de El Kid latía con fuerza en su pecho. El revólver, su extensión, se sentía pesado y familiar en su mano. La voz de Dick Brewer, tensa, rompió el silencio. Ahora, los disparos. Una ráfaga de fuego y humo que envolvió la calle. Las balas silbaron en el aire, encontrando sus blancos. El Kid disparó con una precisión fría, sus ojos azules fijos en sus objetivos. Vio a Brady caer, su cuerpo inerte golpeando la tierra. Vio a otros ayudantes del sheriff desplomarse. Cuando el humo se disipó, la escena era dantesca. Brady y uno de sus ayudantes, George Hanman, estaban muertos. El Kid, con una audacia asombrosa y una punzada de burla en su interior, corrió hacia el cuerpo sin vida de Brady y tomó su rifle. La acción fue una provocación directa, un desafío. Era un mensaje, la ley del condado de Lincoln había cambiado de manos. El tiroteo fue rápido, brutal, una manifestación cruda de la venganza de los reguladores. La noticia se extendió como un incendio forestal. El Kid, el muchacho de los ojos azules, era ahora un asesino buscado. La recompensa por su cabeza aumentaría exponencialmente. El condado de Lincoln ya no era solo un lugar, era un campo de batalla. La guerra había subido de nivel. Y el Kid, impulsado por el recuerdo de John Tunstall y por la sed de una justicia que el oeste no podía darle, se había convertido en su más implacable guerrero. La leyenda estaba en plena ebullición, cocinándose a fuego lento con el calor de la pólvora y el dolor de la traición. Y el Kid, como un fantasma de fuego, estaba listo para consumirlo todo. Capítulo 7. El asedio de la casa de MC Sun y el fuego de la locura. La muerte del Sheriff Brady fue un golpe sísmico en el condado de Lincoln. No solo porque un hombre de la ley había caído, sino porque había sido abatido por aquellos a quienes juró cazar. La casa Murphy Dolan, tambaleante, rugió. Los reguladores, lejos de esconderse, se habían vuelto más audaces, más visibles. La guerra había pasado de los robos de ganado a los tiroteos callejeros, y el nombre de El Kid,
Antes un murmullo entre los forajidos, ahora era un grito de guerra para algunos, un lamento de terror para otros. Las órdenes de arresto volaron por todo el territorio. Se prometieron recompensas por las cabezas de los reguladores, especialmente por la de Deck Brewery, por supuesto, por la del muchacho que se atrevía a desafiar la autoridad de los poderosos. Pero los reguladores, impulsados por la venganza por Tunstall y la conciencia de que ya no había vuelta atrás, no retrocedieron. El Kid se había convertido en un líder natural, no por elección, sino por instinto. Su frialdad bajo el fuego, su puntería letal y su astucia para planificar los movimientos le ganaron el respeto de sus compañeros. No era el más viejo, ni el más fuerte, pero en sus ojos azules se leía una determinación implacable que inspiraba tanto lealtad como terror. Había dejado de ser un mero vaquero con un revólver, era una figura central en una guerra de frontera. La tensión se acumulaba como una tormenta de polvo en el horizonte. Lincoln se convirtió en un campo de batalla. Los hombres andaban armados hasta los dientes, los ojos escudriñando cada sombra. La ley y el orden habían colapsado, reemplazados por la ley del revólver. El clímax de la guerra del condado de Lincoln llegó en julio de 1878. El 19 de julio, los reguladores, bajo el liderazgo del abogado Alexander McSween, el esposo de Dolly, y el último hombre de Tunstall que quedaba como figura de autoridad tras la muerte de Brewer en una escaramuza anterior, y con el Kid como su principal brazo ejecutor, se atrincheraron en la casa de M.C. Sun en Lincoln. Junto a ellos, un grupo de valientes, entre ellos Josiah Doc Scurlock, George Coe y otros, que creían en la causa de Tunstall. Frente a ellos, en las calles polvorientas de Lincoln, se encontraban las fuerzas de Murphy Dolan, pistoleros contratados, vaqueros desleales y, lo que era más alarmante, una compañía de soldados de caballería del ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del coronel Nathan Dudley. La presencia del ejército era la traición más grande para los reguladores. El gobierno federal, en teoría neutral, se había puesto del lado de la casa Murphy Dolan, cegado por el dinero y la influencia. La balanza se inclinaba peligrosamente. El asedio de la casa de M.C. Sun duró 5 días. 5 días de infierno en la tierra. El sol del verano de Nuevo México era implacable, el calor asfixiante. Las balas zumbaban sin cesar, perforando las paredes de madera, rompiendo cristales. La casa de M.C. Sun, una vez un símbolo de esperanza, se había convertido en una fortaleza sitiada, un ataúd improvisado para los hombres de Tunstall. Dentro de la casa, la situación era desesperada. La comida y el agua escaseaban. El aire estaba espeso con el olor a pólvora quemada y sudor. Los hombres, agotados y nerviosos, se turnaban para vigilar las ventanas. El Kid, a pesar de la tensión, conservaba una calma asombrosa. Se movía entre sus compañeros, ofreciendo palabras de aliento, verificando las armas, disparando con una precisión devastadora a cada sombra que se movía. Su puntería era legendaria. Una bala de El Kid, decían, encontraba su objetivo con una certeza casi sobrenatural. Hubo un momento de tensa calma, cuando Dolly McSween, con una valentía que asombró a todos, salió de la casa bajo la lluvia de balas para intentar negociar. Era una mujer extraordinaria, su dignidad intacta incluso en medio del horror. Los soldados, sorprendidos por su arrojo, permitieron que se acercara. Pero las negociaciones fracasaron. Los hombres de Murphy Dolan solo querían una cosa, la rendición total de los reguladores. Y eso, el Kid sabía, significaba la muerte. La noche del 19 de julio, el coronel Dudley, frustrado por la resistencia, tomó una decisión brutal, ordenó que la casa de M.C. Sun fuera incendiada. El olor a humo se filtró por las rendijas de la casa. Luego, las llamas. Al principio, tímidas, lamiendo la madera seca. Luego, un rugido infernal que consumió la estructura. El calor era insoportable. Las paredes crujían. La casa se estaba convirtiendo en una pira funeraria. La desesperación se apoderó de algunos. El pánico, de otros. Pero el Kid, sus ojos brillando con la luz del fuego que los consumía, sabía que no había otra opción. Era morir quemado o morir luchando. «Hay que salir», gritó el Kid, su voz ronca por el humo. «Todos al frente, corran y disparen,
es la única forma. Alexander M. Seeson, el abogado pacifista, se había negado a llevar un arma durante todo el asedio. Era un hombre de libros, no de balas. Pero en ese momento final, la realidad lo golpeó. Vayan, gritó M. Seeson, su rostro cubierto de hollín. Yo los cubro. El Kid sabía que era una sentencia de muerte. Pero no había tiempo para la compasión. Era el momento de la bestia, del instinto. El Kid fue el primero en salir de la casa en llamas. La luz del fuego iluminó su silueta delgada. Corrió, disparando a diestra y siniestra, sus movimientos fluidos, casi una danza de la muerte. Sus balas encontraron a varios de los pistoleros de Murphy Dolan. Detrás de él, los otros reguladores se precipitaron fuera de la casa. El tiroteo fue caótico, brutal. Las balas volaban por todas partes. Algunos cayeron, alcanzados por el fuego enemigo. Otros lograron escapar en la confusión. El Kid, con una agilidad sobrenatural, logró atravesar las líneas enemigas, el humo cubriéndolo como un velo protector. M. Seeson, que se había negado a disparar, fue alcanzado por las balas de los hombres de Murphy Dolan mientras intentaba escapar. Su cuerpo inerte se desplomó en el suelo, su sueño de una justicia limpia, reducido a cenizas. El Kid, que había logrado ponerse a salvo momentáneamente, miró hacia atrás. La casa de M. Seeson era ahora un infierno en llamas, un faro de la brutalidad que se había desatado en Lincoln. La venganza por Tunstall se había cobrado un precio terrible, pero el fuego de la justicia retorcida seguía ardiendo en su interior. La guerra del condado de Lincoln había terminado, al menos en su fase más explosiva. Pero para el Kid, no había tregua. Había sobrevivido al asedio, había matado de nuevo, y su nombre, ya legendario, ahora era sinónimo de la violencia desatada en ese valle de sangre y pólvora. Los periódicos hablaban de él. Los cazarrecompensas lo buscaban. Y el Kid, con 17 años y una estela de muerte a sus espaldas, se había convertido en un fugitivo de alcance nacional. La próxima etapa de su vida, sabía, sería una cacería sin fin. Y él sería la presa más escurridiza que el oeste hubiera conocido jamás. Capítulo 8. La sombra del fugitivo y el juego del gato y el ratón. El humo de la casa de M. Seeson se disipó con el viento del desierto, pero el hedor a tragedia y desesperación quedó impregnado en el aire del condado de Lincoln. La guerra, tal como se conocía, había terminado, pero para el Kid, no había victoria, solo una nueva etapa de la huida. La recompensa por su cabeza se disparó. Ahora era un hombre buscado por las autoridades federales, un nombre pronunciado con temor y admiración en igual medida. Tenía 17 años, y el peso de las vidas que había tomado ya era una losa pesada sobre su alma, aunque él nunca lo admitiría, se movía como una sombra. El vasto y brutalmente hermoso territorio de Nuevo México se convirtió en su refugio y su prisión. Conocía cada cañón, cada escondrijo, cada pozo de agua que solo los nativos y los forajidos más experimentados sabían encontrar. Su delgada figura, a lomos de un caballo robado, era un espectro que cabalgaba bajo la luna. Los vaqueros lo veían en la distancia y bajaban la vista, los colonos cerraban sus puertas. La leyenda de El Kid crecía con cada rumor, cada periódico que relataba sus hazañas, a menudo exageradas, y cada historia contada alrededor de una fogata. La vida de forajido era un juego constante de gato y ratón. Los sheriffs y los cazarrecompensas, atraídos por el dinero, peinaban el desierto en su búsqueda. El Kid, sin embargo, era el ratón más astuto. Tenía una red de simpatizantes, pequeños ganaderos hartos de la tiranía de Murphy Dolan, viejos amigos que aún lo recordaban como el muchacho leal a Tunstall, e incluso algunos mexicanos que veían en él una especie de Robin Hood fronterizo. Le daban comida, información y, a veces, un lugar para dormir. No vivía en la abundancia. A menudo, el hambre y el cansancio eran sus compañeros. Robaba ganado cuando la necesidad apretaba, pero ya no era un ladrón impulsado por el vandalismo, sino por la supervivencia. Y en cada robo, en cada escape, dejaba su marca, una mezcla de audacia y descaro que desafiaba a la autoridad. Su temperamento se había vuelto volátil, una mezcla peligrosa de jovialidad y una ira repentina. Podía reír con los amigos en una taberna una noche y, a la mañana siguiente, desatar una furia letal contra quien lo traicionara.
Había en él una sed de vida que contrastaba con la facilidad con la que la arrebataba. Bailaba en los bailes mexicanos, cantaba con la guitarra, seducía a las mujeres con sus ojos azules y su sonrisa fácil. Pero detrás de la diversión siempre estaba la sombra de la muerte, el revólver listo en su cadera. Un día, mientras se refugiaba en un pequeño rancho mexicano, un hombre llamado Manuel Segura lo delató a las autoridades por la recompensa. Segura era un antiguo conocido, un tipo cobarde y resentido que se había cansado de vivir bajo la sombra de la violencia del Kid. La noticia llegó a los oídos de El Kid a través de un amigo. Era una traición personal, una puñalada por la espalda que lo hirió más que cualquier bala. La ira hirvió en su interior, un fuego que pocas veces se le escapaba. No era una cuestión de dinero o de estatus, era una cuestión de lealtad, un concepto que él, a pesar de su vida de forajido, valoraba por encima de todo. Esa noche, el Kid cabalgó bajo la luna, su rostro una máscara de determinación. Llegó al rancho de Segura en la oscuridad, sin hacer ruido, como un fantasma del pasado. El perro ladró, pero fue un ladrido ahogado. Se bajó del caballo y se acercó a la puerta de la cabaña, el revólver en la mano. Golpeó. Su puño era un golpe seco en la madera. Desde el interior, una voz asustada. ¿Quién es? Soy yo, Manuel, dijo el Kid, su voz baja y uniforme, sin rastro de emoción. El Kid, un silencio tenso se apoderó de la cabaña. El miedo se podía sentir en el aire. Sabía que Segura estaba dentro, temblando. La puerta se abrió un resquicio. Un ojo asustado asomó por la rendija. ¿Qué quieres, Kid?, preguntó Segura, su voz temblaba. Solo quiero saber algo, dijo el Kid, sus ojos azules fijos en el ojo de Segura. ¿Por qué, Manuel? Por la recompensa. La cara de Segura se puso pálida. Yo no sé de qué hablas. La paciencia de el Kid se agotaba. Abrió la puerta de una patada, revelando a Segura, tembloroso, con una escopeta mal sostenida en las manos. Mientes, rugió el Kid, su voz por primera vez en mucho tiempo, cargada de una ira desatada. Su mano se movió. El disparo no fue para matar. Fue para humillar. La bala de El Kid impactó justo al lado de la cabeza de Segura, haciendo volar astillas de madera y dejándole un rastro de pólvora en la mejilla. Segura cayó al suelo, gritando, su escopeta voló por los aires. Henry lo miró con desprecio. La próxima vez, Manuel, dijo el Kid, su voz gélida, la próxima vez, la bala no fallará. Que esto sea una lección. La lealtad se paga. La traición, también, dejó a Segura temblando en el suelo y se marchó. No había derramado sangre, pero había dejado un mensaje claro. La venganza no siempre necesitaba ser letal, a veces, la humillación era un castigo más efectivo. Este incidente, aunque no tan famoso como otros, cimentó su reputación como un hombre que no olvidaba una afrenta y que sabía cómo hacer pagar a los traidores. La persecución, sin embargo, se intensificó. El territorio de Nuevo México, frustrado por su incapacidad para capturarlo, buscaba una solución. Necesitaban a un hombre, alguien que conociera el desierto y sus trucos tan bien como el Kid. Y lo encontraron en la figura de Patrick Pat Garrett. Garrett era un antiguo compañero de El Kid en las partidas de póker y en las noches de fiesta en los salones de Fort Sumner. Un hombre alto, imponente, con una mirada astuta y una reputación de pistolero y cazador de búfalos. Había sido un forajido de poca monta, pero había cambiado de bando, buscando una vida más respetable. Y ahora, el destino lo había puesto en el asiento del sheriff del condado de Lincoln, con una misión clara: capturar a Billy the Kid, vivo o muerto. La noticia de que Pat Garrett era el nuevo sheriff llegó a El Kid por los mismos canales de información que lo protegían. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Garrett. Un viejo conocido. Esto no sería una cacería cualquiera. Sería un duelo personal, un juego de ajedrez entre dos hombres que se conocían y se respetaban en secreto. Así que Garrett, murmuró el Kid a uno de sus amigos, mientras observaba el horizonte. El viejo Pat. ¿Le gusta el juego? Pues que juegue. Veremos quién gana, la amistad, la lealtad, la traición. Todo se mezclaba en el crisol de la vida de El Kid. La persecución de Pat Garrett no sería una simple caza de forajidos, sería la confrontación de dos destinos entrelazados.
El punto culminante de una leyenda que había nacido en las calles sucias de Nueva York y se había forjado en el polvo y la sangre del viejo oeste. El juego del gato y el ratón había adquirido un nuevo y peligroso jugador. Y el Kid, con una astucia casi sobrenatural, estaba listo para desafiarlo. Capítulo 9. El cazador y el cazado. El duelo de voluntades. La noticia de que Clark Garrett era el nuevo sheriff de Lincoln resonó en el alma de El Kid con una mezcla de desafío y una extraña resignación. No era una sorpresa. En el ajedrez del oeste, siempre había una pieza que se movía para contrarrestar a otra. Garrett. El grandulón de los salones, el que compartía una risa y una copa, ahora era el hombre que tenía la soga en sus manos. Pat Garrett no era un simple hombre de la ley, era un espejo. Un hombre que había caminado al borde del mismo abismo, que había conocido la vida salvaje del búfalo y la imprevisibilidad del forajido. Conocía las tácticas de El Kid porque, en otro tiempo, podría haberlas empleado él mismo. Esta no era una cacería entre un sheriff y un criminal cualquiera, era un duelo de voluntades, un entendimiento silencioso entre dos depredadores que, por azares del destino, se encontraban en lados opuestos de la ley. El Kid no se escondió. Esa no era su naturaleza. Se volvió más escurridizo, sí, más cuidadoso. Su red de informantes, tejida con lealtad y con un poco de miedo, le soplaba al oído cada movimiento de Garrett. Sabía que el sheriff era paciente, metódico. Y que, a diferencia de otros, Garrett no se detendría. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el juego del gato y el ratón se extendió por todo el territorio. El Kid y su pequeña banda, algunos de los antiguos reguladores que aún le eran leales, como Tom O'Follard y Charlie Baudry, seguían robando caballos y ganado, pero con más discreción, más astucia. Se movían rápido, golpeaban y desaparecían en la inmensidad del desierto, dejando a Garrett y sus hombres en el polvo. En uno de sus esporádicos regresos a Fort Sumner, un pequeño asentamiento en las afueras de Lincoln, donde tenía amigos y algunas amantes, el Kid encontró un momento de respiro. Fort Sumner era un refugio, un lugar donde su leyenda se diluía entre las risas y la música de la gente mexicana, que lo veía con una mezcla de cariño y temor. Fue allí donde supo que Garrett andaba cerca, cada vez más cerca. Una noche, mientras bailaba con una joven llamada Paulita Maxwell, sus ojos azules brillaron con la poca alegría que le quedaba. Paulita lo miraba con una mezcla de fascinación y preocupación. «Señor Kid», le susurró Paulita, su voz suave como la brisa del desierto. «Dicen que el sheriff Garrett está en el pueblo». El Kid sonrió, una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «Siempre lo está, Paulita. Es su trabajo, pero este no es como los otros», insistió ella, su mano apretando la suya. «Él no va a detenerse». El Kid asintió. «Lo sé. Es un hombre de palabra, Pat». Se rió, un sonido seco. «Eso lo hace diferente». La persecución no era una serie de tiroteos constantes, sino más bien un cerco que se iba cerrando. Garrett cortaba las líneas de suministro, interrogaba a los simpatizantes, presionaba a los informantes. El Kid sentía la soga tensarse, lenta pero inexorablemente. El primer golpe serio de Garrett llegó en diciembre de 1880, en un lugar llamado Fort Sumner. Los reguladores, encabezados por el Kid, se habían refugiado en un rancho. Garrett, con sus ayudantes, los rodeó bajo el manto de la noche. La sorpresa fue casi total. El tiroteo fue caótico, una ráfaga de fuego en la oscuridad. Las balas silbaban, el grito de los hombres se mezclaba con el estampido de los revólveres. El Kid, fiel a su instinto de supervivencia, se movía como un fantasma, disparando con una puntería que parecía sobrenatural en la penumbra. Sin embargo, en la confusión, una bala de Garrett encontró su blanco. No era el Kid, sino Tom O'Follard, uno de sus amigos más leales. Tom cayó, su vida se escurrió en la tierra. El Kid lo vio, sus ojos azules, por un instante, revelaron el dolor, la frustración. Otro amigo caído. Otra víctima de la guerra. Escaparon, pero la pérdida de Tom fue un golpe. El Kid sentía la presión. La amistad se pagaba con sangre. Y la soledad, una vez su escudo, ahora era un recordatorio constante de los que había perdido. Garrett no se detuvo.
2 días después, el 23 de diciembre de 1880, la persecución culminó en un lugar llamado Stinking Springs. El Kid y su banda, exhaustos y con frío, se habían refugiado en una cabaña abandonada, esperando un respiro, pero Garrett había seguido su rastro con la tenacidad de un sabueso. Los rodeó por completo, sin dejarles escapatoria. El aire gélido de la mañana se cargó de una tensión palpable. Era una trampa. Una emboscada en toda regla. Kid, salgan con las manos en alto, la voz de Garrett resonó en el silencio, un trueno en el desierto. Están rodeados, no hay escape. Desde el interior de la cabaña, el Kid respondió con una carcajada seca, llena de desafío. No nos entregarán vivos, Tad, ya me conoces. Las horas pasaron. El frío era insoportable. No había comida. No había agua. La situación era desesperada. Dentro de la cabaña, el debate era tenso. Charlie Bowdre, otro de sus amigos, que había estado a su lado en muchas batallas, estaba herido, perdiendo sangre. La desesperación se cernía sobre ellos. El Kid sabía que estaban acorralados. Sus ojos azules, aunque cansados, aún brillaban con la chispa de la astucia. Tenía que intentar algo. Cualquier cosa, saldré, dijo el Kid a sus compañeros. Intentaré ganar algo de tiempo. Busquen una oportunidad para escapar. Sus amigos lo miraron con incredulidad. ¿Estás loco, Kid? Te dispararán. Quizás, respondió el Kid, con una sonrisa amarga. Pero un forajido sin honor no vale nada. Y si tengo que morir, moriré como un McCarthy. El Kid salió de la cabaña, un pañuelo blanco ondeando en su mano como una burla a la rendición. Sus compañeros lo vieron. Garrett y sus hombres, con las armas en alto, lo esperaban. Garrett, gritó el Kid, su voz clara y desafiante. Vengo a negociar, ¿quieres un trato? Garrett, sorprendido por su audacia, no bajó el arma. No hay tratos, Kid. Solo rendición. La conversación fue breve, una danza verbal llena de amenazas y desafíos. El Kid sabía que no había esperanza. La rendición era la única opción viable para sus amigos. Bien, Tad, dijo el Kid, con una sonrisa torcida. Parece que esta vez me tienes. Y así, el Kid se entregó. Levantó las manos, sus ojos azules se encontraron con los de Pat Garrett. No había rencor. Solo un reconocimiento de que el cazador, finalmente, había atrapado a su presa. La legendaria audacia de El Kid, su capacidad de desafiar a la muerte, lo había llevado hasta aquí. Pero el juego, por ahora, había terminado. El camino a la horca se abría ante él. Y el destino de El Kid, por primera vez, parecía sellado. Capítulo 10. La jaula de Lincoln y el grito de la libertad. La rendición en Stinking Springs fue el final de una persecución, pero el comienzo de una humillación. El Kid, junto a los pocos miembros restantes de su banda, fue llevado de regreso a Fort Sumner. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad, miedo y, para algunos, una silenciosa admiración. El muchacho delgado, con sus ojos azules penetrantes, no parecía un demonio, pero la leyenda que lo rodeaba era más grande que su estatura. Pat Garrett, el hombre que lo había capturado, no lo trató con crueldad, sino con una frialdad profesional. Hubo un respeto mutuo, el reconocimiento de dos hombres que habían jugado a un juego mortal y donde uno había ganado, por ahora. Garrett sabía que el Kid era peligroso, pero también entendía el código no escrito del oeste, la delgada línea entre el forajido y el hombre de la ley. Desde Fort Sumner, la caravana con el Kid a la cabeza se dirigió a Santa Fe, la capital del territorio de Nuevo México. El viaje fue una procesión pública, un espectáculo. La gente se agolpaba en los caminos para verlo, para tocar la leyenda con sus propios ojos. El Kid, sentado sobre su caballo, mantenía su rostro impasible, pero en su interior, el orgullo herido se mezclaba con la ira. Era el animal enjaulado, expuesto a la curiosidad de la multitud. En Santa Fe, fue encerrado en una prisión provisional. La cárcel era un lugar lúgubre, con muros de piedra fría y el constante murmullo de las voces de otros presos. El Kid, acostumbrado a la vastedad del desierto, sentía las paredes apretándole el alma. Pero su espíritu no se quebró. Se mantenía alerta, sus ojos observando cada detalle, cada guardia, cada rutina.
Su mente, astuta como siempre, ya comenzaba a maquinar. Fue durante su estancia en Santa Fe que un reportero del New York Sun, un tal Walter Noble Burns, lo entrevistó. El Kidd, siempre un maestro en el arte de la autoproclamación y la manipulación, supo aprovechar la oportunidad. Habló de la injusticia de la guerra del condado de Lincoln, de la traición de los Murphy-Dolan, de la rectitud de John Tunstall. Se presentó no como un asesino, sino como un vengador, un hombre que había luchado por lo que era justo. En este oeste, a veces la justicia llevaba un revólver. No soy un mal hombre, señor, dijo el Kidd a Burns, con una sonrisa que pudo haber sido encantadora o siniestra. Solo me defendí. Y luché por lo que era justo. En este oeste, a veces la justicia lleva un revólver. La entrevista fue un éxito. Reforzó la imagen ambivalente de el Kidd, héroe para unos, villano para otros, pero una leyenda para todos. La gente le enviaba comida, pequeños regalos, incluso flores. Su reputación crecía incluso estando tras las rejas. Finalmente, el 9 de abril de 1881, el Kidd fue trasladado a Lincoln, el mismo pueblo que había sido el escenario de su guerra y de la muerte del sheriff Brady. Era una sentencia simbólica, ser juzgado en el lugar de sus crímenes, un desafío a su espíritu rebelde. El juicio sería por el asesinato del sheriff William Brady. La sala del tribunal era pequeña y sofocante, el aire pesado con la tensión. Los fiscales, hombres serios con trajes oscuros, lo miraban con desprecio. Los testigos, algunos nerviosos, otros con un odio palpable, subieron al estrado. El Kidd se sentó, su rostro inexpresivo, escuchando cada palabra, cada acusación. No había negación, solo una aceptación fría de su destino. Había matado a Brady, lo sabía. Y lo había hecho por venganza, una venganza que en su mente era legítima. Su abogado, un hombre que parecía más asustado que convencido, hizo lo que pudo. Argumentó la defensa propia, el contexto de la guerra, la corrupción de Murphy-Dolan. Pero era inútil. El veredicto ya estaba escrito en la piel de Lincoln. El 13 de abril de 1881, el jurado lo declaró culpable de asesinato. El juez, un hombre severo con barba blanca, pronunció la sentencia con voz monótona pero firme. William H. Bonney, dijo el juez, usando un nuevo nombre que el Kidd había adoptado ocasionalmente. Por el asesinato del sheriff William Brady, usted será llevado a la horca y será ahorcado por el cuello hasta la muerte. La palabra horca resonó en la sala como un trueno. La soga. La humillación pública. El Kidd miró al juez, sus ojos azules sin una pizca de miedo, solo una fría ira. Y puede irse al infierno por eso, señor, dijo el Kidd, su voz baja, pero con una claridad que cortó el aire. Fue un desafío abierto, una declaración de que no se rendiría, ni siquiera ante la muerte. Fue trasladado al edificio del Palacio de Justicia de Lincoln, un edificio de ladrillo que también servía como cárcel. Lo encerraron en una habitación en el segundo piso, con una ventana que daba a la calle principal. Era una celda, sí, pero también una exhibición. Los guardias eran dos de los ayudantes de Garrett, James Bell y Robert Olander. Bell era un hombre amable, algo ingenuo. Oulinge, por el contrario, era un bruto. Un hombre corpulento, obsesionado con el Kidd, que disfrutaba torturándolo con palabras, mofándose de su destino inminente. Oulinge se pasaba el día alardeando de que él sería quien ajustaría la soga alrededor del cuello de el Kidd. Le lanzaba insultos, le recordaba a cada instante el juicio, la condena. Disfruta de tus últimos días, Kidd, gruñía Oulinge, golpeando los barrotes de la celda con su escopeta. Pronto estarás bailando en el aire. El Kidd lo escuchaba, sus ojos azules observando a Oulinge con una calma que lo irritaba aún más. No respondía a las provocaciones. Solo sonreía, una sonrisa apenas perceptible que, para Oulinge, era una señal de insolencia. El Kidd, a pesar de estar encadenado, era libre en su mente. Y esa libertad interior era su arma secreta. La fecha de la ejecución se fijó para el 13 de mayo. Faltaban menos de 2 semanas. El Kidd sabía que era su última oportunidad. La muerte en la horca era una deshonra que no podía aceptar. Tenía que intentar algo. Cualquier cosa. La oportunidad llegó el 28 de abril de 1881. Garrett se había ausentado del pueblo para recoger madera.
O'Ulinge y Bell eran los únicos guardias. O'Ulinge, con su escopeta de doble cañón cargada, se había ido a cenar, dejando a Bell custodiando a el Kid. Bell, confiado en la seguridad de la celda y en la vigilancia, había dejado su revólver sobre la mesa, a pocos metros del encadenado forajido. El Kid lo observó. La cadena que lo unía a la cama no era inamovible. Había estado probándola, día tras día, noche tras noche. Un movimiento brusco, un tirón preciso. Señor Bell, dijo el Kid, su voz suave, atrayendo la atención del guardia. ¿Podría llevarme al retrete, por favor? Bell, sin sospechar nada, se levantó. Desató la cadena de el Kid, pero sin esposarlo, una muestra de la confianza, o la ingenuidad, que tenía hacia el joven forajido. Mientras Bell lo acompañaba por el pasillo estrecho, el Kid vio su oportunidad. Pasó junto a la mesa donde Bell había dejado el revólver. En un movimiento que pareció un relámpago, la mano de el Kid se lanzó. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura del revólver de Bell. El ruido metálico del arma fue el único aviso. Bell se giró, sus ojos llenos de sorpresa y horror. «Kid», gritó Bell, su voz ahogada. El Kid no vaciló. La bala silbó en el pasillo, encontrando su objetivo. Bell cayó, la vida escurriéndose de sus ojos. El grito de Bell, un grito de agonía y sorpresa, alertó a O'Ulinge, que cenaba abajo. O'Ulinge, que había escuchado el disparo, subió corriendo las escaleras, su escopeta en mano, sus ojos inyectados en sangre. «Te tengo, bastardo», bramó O'Ulinge, al ver a el Kid en el pasillo, con el revólver humeante en la mano. El Kid, con una sonrisa que era una burla a la muerte, lo esperó. Se asomó por la ventana del segundo piso, la misma ventana que miraba a la calle principal de Lincoln. O'Ulinge estaba abajo, corriendo, buscando a el Kid, sin saber que su verdugo estaba justo encima de él. «Adiós, Bob», gritó el Kid. O'Ulinge levantó la vista. La imagen de el Kid, recortado contra el cielo, su sonrisa desafiante, fue lo último que vio. El disparo de el Kid fue limpio, certero. La bala impactó a O'Ulinge en el pecho, haciéndolo caer de cara al suelo, su escopeta rodando a su lado. El silencio que siguió fue atronador. El Kid, libre, se asomó a la ventana. El cuerpo de O'Ulinge yacía en la calle. Un grito de asombro, de terror, de incredulidad, se levantó de la gente de Lincoln que había presenciado la escena. El Kid, con una risa nerviosa y triunfal, se fue a la armería de la prisión. Se armó hasta los dientes, 2 revólveres, un rifle, cartuchos. Se montó en un caballo, el caballo de Clark Garrett, que había dejado amarrado frente al Palacio de Justicia. «Dile a Clark Garrett que me llevo su caballo», gritó el Kid a los aterrados habitantes de Lincoln. «Y que la próxima vez me cuide mejor». Y así, el Kid, el forajido condenado a la horca, el muchacho que se negaba a morir, cabalgó hacia la libertad, dejando atrás los muros de la prisión, los cuerpos de sus guardianes y el eco de su desafío. La leyenda se había reafirmado. Billy the Kid había escapado. Y el oeste, una vez más, suspiró, sabiendo que el juego, el gran juego del gato y el ratón, no había terminado. Solo había subido de nivel. Y Clark Garrett, el cazador, ahora tenía una afrenta personal que vengar. Capítulo 11. El fantasma de Lincoln y la última cabalgata. El galope del caballo de Clark Garrett, robado de las narices del sheriff, era música para los oídos de el Kid. El viento le azotaba el rostro, un beso frío de libertad, y detrás de él, los gritos de asombro de Lincoln se desvanecían en la distancia. Había escapado. Otra vez. 2 hombres de la ley muertos, y él, el muchacho condenado a la horca, cabalgaba libre bajo el sol poniente. El 28 de abril de 1881, su nombre, William H. Bonney, Billy the Kid, se grabó a fuego en la leyenda del viejo oeste. La huida fue una proeza. No había plan más allá del instinto puro de supervivencia. Cabalgó sin rumbo fijo durante horas, adentrándose en la vastedad familiar del desierto. El temor a ser perseguido de inmediato era una sombra constante, pero el Kid, agotado pero eufórico, sentía la adrenalina correr por sus venas. No era la libertad de un hombre inocente, sino la de un animal acorralado que había logrado romper las cadenas. Sus primeros días fueron una sucesión de precariedad. Se alimentaba de lo que encontraba, dormía bajo las estrellas, siempre alerta, siempre con el revólver listo.
Su reputación lo precedía, pero ahora con un peso mucho mayor. No era solo un fugitivo, era el forajido que había escapado de la horca, el que había matado a sus carceleros con una audacia pasmosa. Las historias, ya de por sí exageradas, se volvieron míticas. Se dirigió hacia el sur, buscando refugio en los ranchos amigos y en las comunidades mexicanas donde su nombre era sinónimo de resistencia contra la opresión. En Fort Sumner, encontró un breve respiro. Allí, los rostros familiares de Pauletta Maxwell y sus amigos le ofrecieron comida, un techo y un fugaz regreso a una vida que la ley le negaba. Pauletta lo miró con una mezcla de amor y profunda tristeza. El Kid, a pesar de su sonrisa fácil y su inquebrantable espíritu, llevaba el peso de su destino en los ojos. Dicen que Tar Garrett va a buscarte sin descanso, William, le susurró Pauletta una noche, mientras bailaban en el patio de una casa. Ha jurado que te encontrará. El Kid la estrechó un poco más, su mirada fija en las estrellas. Lo sé, Pauletta. Pat es un hombre de palabra. Esto es personal para él ahora. Su voz era calmada, casi resignada. Pero no me encontrará fácilmente. El desierto es grande. Y yo, soy un fantasma. La gente de Fort Sumner, en su mayoría, le brindó apoyo. Le avisaban de la presencia de extraños, le daban caballos frescos cuando los necesitaba. Para ellos, el Kid era el muchacho que había luchado contra los poderosos, el último vestigio de la resistencia de Tunstall. Las viejas mujeres le daban consejos, los niños lo miraban con asombro, y los hombres le ofrecían su silencio, pero la presión de Garrett era implacable. El sheriff no era un hombre de grandes discursos, sino de acción. Sabía que el Kid regresaría a Fort Sumner, era su refugio, su punto débil emocional. Garrett no solo buscaba a un forajido, buscaba una revancha. La humillación de su caballo robado, la muerte de sus ayudantes, todo eso alimentaba una determinación fría y silenciosa. El Kid, a pesar de su audacia, sentía la soga apretarse de nuevo. Sus noches de baile se hicieron más cortas, sus partidas de póker más tensas. La risa se volvía forzada, la sonrisa, una máscara. Era consciente de que cada momento de paz era solo una pausa antes de la tormenta. Era el depredador en su elemento, pero también la presa más valiosa de todo el territorio. La soledad, su vieja amiga, se volvió su única compañera constante. Incluso con amigos alrededor, el Kid cargaba con el peso de su destino. Sabía que su vida era una cuenta atrás y que cada respiro era un regalo prestado. Se había convertido en un mito en vida, una historia contada en voz baja por el miedo y la fascinación. Pero la vida real del mito era una de constante huida, de noches en vela, de la sombra de la horca persiguiéndolo a cada paso. El verano de 1881 se cernía sobre Nuevo México, un calor implacable que quemaba la tierra y secaba la garganta. La paciencia de Garrett era tan grande como la del desierto, y su determinación tan inquebrantable como las montañas. Había llegado el momento del desenlace. El Kid intuía que su tiempo se acababa. No había más lugares a donde ir, más rincones donde esconderse. El vasto oeste, que una vez le había parecido infinito, se había encogido hasta el tamaño de un cerco. El juego del gato y el ratón estaba llegando a su final, y ambos sabían que solo uno de ellos saldría con vida. El destino esperaba a el Kid, no en una balacera épica, sino en una noche silenciosa, en la oscuridad, en el lugar que consideraba su último refugio. La leyenda de Billy the Kid, forjada en la pólvora y la sangre, estaba a punto de cerrar su círculo. Y el eco de su nombre resonaría por siempre en los cañones y las llanuras de Nuevo México, un testimonio de una vida vivida al filo, entre el héroe y el villano, hasta el amargo final. Capítulo 12. La sombra en la oscuridad y el fin de la leyenda. El verano de 1881 se cernía sobre Fort Sumner como una manta pesada de calor y presagios. El Kid lo sentía en el aire, en el silencio tenso que a veces caía sobre el poblado. La sombra de Tar Garrett era una presencia constante, una que se apretaba con cada día que pasaba. No había escapatoria para el forajido que había desafiado a la muerte tantas veces. El gran juego del gato y el ratón estaba por terminar, y esta vez, el gato no daría tregua. El Kid se había vuelto más cauteloso, más escurridizo que nunca.
Pasaba sus días escondido en casas de amigos leales, sus noches, vagando por los alrededores de Fort Sumner, buscando información, un rastro de la inevitable persecución. El campamento era su último refugio, el único lugar donde podía permitirse una pizca de la vida que se le negaba. Allí estaban sus amigos, sus amores, los únicos que aún veían a William Bunny detrás de la máscara de Billy the Kid. La noche del 14 de julio de 1881 fue una de esas noches sofocantes, el cielo estrellado tan vasto que parecía engullir cualquier esperanza. El Kid había estado con unos amigos en la casa de Pete Maxwell, un ranchero local y padre de Paulita. Se había retirado temprano, buscando un respiro del calor y de la constante tensión. Quería algo de carne fresca. Mientras tanto, Pat Garrett y dos de sus ayudantes, John W. Poe y Thomas McKinney, habían llegado a Fort Sumner. La información, obtenida a través de la red de espías y traidores que siempre acompañaban la casa de un hombre, les había dicho que el Kid andaba cerca. Garrett era implacable. Había jurado llevarlo ante la justicia, y esa noche, la promesa de la horca, pospuesta tantas veces, se cernía sobre el joven forajido. Garrett, con su método metódico y su paciencia inquebrantable, se acercó a la casa de Maxwell en la oscuridad, rodeándola con sus hombres. Era un lugar familiar para el Kid, pero para Garrett era la ratonera perfecta. Dejó a Poe y McKinney en posiciones estratégicas y se deslizó hacia el porche delantero. Abrió la puerta de Pete Maxwell con cautela. La habitación principal estaba sumida en la oscuridad, apenas iluminada por un débil resplandor de luna que se filtraba por la ventana. Garrett sabía que Pete dormía allí, pero también intuía que el Kid podría estar cerca. La tensión era palpable, un nudo en la garganta. Entró en la habitación, sus sentidos agudizados por la oscuridad y la inminencia del peligro. Escuchó un murmullo. Dos hombres hablando en español. Era Pete Maxwell y otro. Garrett no podía verlos claramente, pero sabía que la voz grave y el movimiento en la cama pertenecían a Pete. En ese momento, la puerta de una de las habitaciones traseras se abrió. El sonido de unos pies descalzos sobre el suelo de madera. Y luego, una figura delgada se recortó contra el marco de la puerta. Era el Kid. Había salido de la habitación de un amigo, buscando algo de comer. Llevaba su revólver en la mano, por costumbre, por instinto. El Kid, con su aguda visión nocturna, vio una sombra en la oscuridad de la habitación de Maxwell. No reconoció a Garrett de inmediato. No lo esperaba allí, en ese preciso instante. ¿Quién es?, preguntó el Kid, su voz baja, en español, dirigiéndose a la sombra. ¿Quién es, Pete? El silencio se hizo espeso. El Kid dio 2 pasos hacia adelante, sus ojos buscando respuestas en la penumbra. Reconoció el contorno de la figura alta, el sombrero. Ese es él, Pete, susurró Garrett, su voz gélida, inconfundible. La voz de un viejo conocido. El Kid, al escuchar la voz de Garrett, supo en ese instante que su tiempo se había agotado. No hubo miedo en sus ojos azules, solo una comprensión sombría, una aceptación del destino. Su mano se movió para levantar el revólver. Era un movimiento reflejo, el de un pistolero que ha vivido y matado por el filo de la velocidad. Pero Garrett ya estaba listo. Garrett no dudó. La oscuridad, la tensión acumulada, la certeza de que era él o el Kid. 2 disparos. El estruendo fue ensordecedor en la pequeña habitación. Las balas silbaron en la penumbra. El Kid cayó. No hubo un grito, no hubo una palabra. Solo el sonido sordo de su cuerpo golpeando el suelo. La luz de la luna que se filtraba por la ventana pareció volverse más brillante, revelando el cuerpo de el Kid. Se desplomó, su revólver aún en la mano. Las balas de Garrett le habían alcanzado en el pecho, limpiamente. La vida se escurrió de él tan rápido como había vivido. Pete Maxwell, en su cama, se levantó, asustado. ¿Qué pasó, Pat? ¿A quién le disparaste? Garrett, el revólver aún humeante en su mano, la respiración agitada, respondió. Su voz, tensa, pero con un matiz de solemnidad. Le he disparado al Kid. El ladrón más grande que ha visto el mundo. Los ayudantes de Garrett, alertados por los disparos, entraron corriendo en la habitación. Vieron el cuerpo. Vieron el rostro de el Kid,
sus ojos abiertos, mirando al techo, el brillo de la vida ya ausente. La noticia se extendió como un incendio forestal. Billy the Kid, el legendario forajido, el hombre que había desafiado a la ley y escapado de la horca, estaba muerto. Asesinado por Pat Garrett. La reacción fue inmediata y variada. Algunos lo celebraron, aliviados de que el terror terminara. Otros lo lamentaron, viendo la muerte de un Robin Hood, un vengador del pueblo. El cuerpo de Billy the Kid fue llevado a un banco de carpintero y al día siguiente se improvisó un ataúd. Fue enterrado en el cementerio de Fort Sumner, junto a sus amigos Tom Follard y Charlie Baudry, aquellos que habían caído antes que él en la misma cacería. No hubo grandes ceremonias, solo la tristeza de sus amigos y amantes. El Kid, William Henry McCarty Jr., Henry Antrim, Billy the Kid, había vivido apenas 21 años. Una vida corta, brutal y llena de contrastes. Había sido un niño de la pobreza, un forajido por necesidad, un vengador por lealtad, un pistolero por instinto. Su historia, teñida de sangre y pólvora, de amistad y traición, se convirtió en la leyenda más perdurable del viejo oeste. Pat Garrett, el hombre que le puso fin, sería celebrado por algunos como un héroe y criticado por otros como un asesino a sangre fría. Su destino, para siempre, estaría ligado al de su presa. El cazador y el cazado. Una historia que resonaría por generaciones. Y así, bajo las estrellas infinitas de Nuevo México, el eco de los disparos se desvaneció, y el rugido del forajido se convirtió en el susurro de la leyenda. El Kid, el muchacho de los ojos azules y la sonrisa astuta, finalmente encontró la paz en la tierra que lo había moldeado y que, en última instancia, lo reclamó. Su historia, grabada en el polvo del desierto, continuaría viva, un recordatorio de un tiempo brutal y de un espíritu indomable que se negó a ser domado.